Muy buenos días, jóvenes de séptimo. Vamos a hablar en esta oportunidad de esta quinta categoría gramatical llamada el verbo. Comentemos esta reflexión. Beneficios de la lectura. Mejora tu creatividad. Te expresas mejor. Te ayuda a dormir bien. Te vuelve más empático. Frena el deterioro cognitivo. Mejora tu memoria. Hace crecer tu vocabulario. Reduce el estrés. Estimula la concentración. En esta oportunidad vamos a aprovechar, ¿verdad? Este día y vamos a hablar sobre lo que es la lectura. Y aquí tenemos una serie de beneficios. Posiblemente usted tiene otros que también los podemos compartir en el chat. Y también necesitaría y me encantaría que usted escribiera con cuál de todos esos beneficios usted se logra identificar. Si usted se recuerda, yo voy a seguir hablando mientras usted está escribiendo. Cuando estábamos en clase, ¿verdad? Nosotros trabajábamos mucho lo que era la parte del glosario y ahí nosotros es lo que perseguimos, ¿verdad? Hacer crecer nuestro vocabulario porque el objetivo de un glosario es identificar las palabras que yo desconozco, su significado y después aprenderlo y obviamente con eso pues nosotros lo podemos echar a andar, ¿verdad? Así que gracias a todos los que estamos participando, yo creo que tenemos muchos beneficios de la lectura, ¿verdad? Y me alegra que también usted pues los pueda identificar y los pueda compartir. Cuando hablamos entonces, en este caso, del verbo como quinta categoría gramatical, pues es muy importante que nosotros recordemos que ya estamos manejando nuestro idioma y que en este caso pues nosotros estamos estudiándolos, nada más, ¿verdad? Ya entramos con lo que es esta quinta categoría gramatical o quinta clase de palabras. En este caso nosotros vemos dos imágenes. Podemos identificar qué acción está realizando acá y qué acción se realiza acá. Muy bien, vemos que aquí es la acción es nadar y aquí la acción es leer. Entonces, en ambos casos estamos hablando de lo que es el verbo. El verbo va a denotar una acción, un estado o un proceso. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema. El verbo. Dice que son palabras variables. ¿A qué se refiere esto? Bueno, van a admitir morfemas. Morfemas en cuanto al tiempo, la persona que realiza la acción, el número de personas que están realizando la acción. Por sí sola, el verbo puede constituir una oración. Por ejemplo, si decimos participamos, al decir participamos, ¿qué persona realiza la acción? Nosotros, ¿verdad? Nosotros participamos. Entonces, si solo digo participamos, estoy perfectamente ante lo que es una oración en la cual yo puedo denotar el sujeto que realiza la acción, que es nosotros. Pueden expresar acciones, estados o procesos. Por ejemplo, cuando yo digo iremos a jugar, hay una acción. La acción es jugar. Un estado, estoy feliz. O un proceso, crecen rápido. Entonces, siempre cuando hablamos del verbo, ya no vamos a decir solo que denota una acción, sino que también denota un estado y un proceso. Cuando hablamos entonces del verbo, pero me salté algo bien importante, perdón. Aquí ya dijimos que es una palabra variable, tiene dos partes, que es el lexema y es el morfema. En el lexema, aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, cantar, comer, sentir. Todos estos verbos pertenecen a tres conjugaciones. Cantar, primera conjugación, comer, segunda conjugación, sentir, tercera conjugación. Este es el lexema, la parte invariable. Y el morfema, que ahora nosotros le vamos a llamar, ya no morfema, sino que le vamos a llamar desinencia verbal, es la parte variable y aporta un significado gramatical. Mientras que el lexema es la parte invariable. Cuando decimos invariable, es porque no varía, a menos que sea un verbo irregular, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y sí, lo importante es que va a aportar el significado léxico, es decir, la acción que está denotando. ¿Sí? Entonces, el verbo tiene dos elementos. El primero es llamado el lexema, la parte invariable, que es la que aporta el significado léxico, es decir,
la acción que estamos denotando, el estado del proceso. Y la segunda parte son las desinencias verbales, que es la parte variable y que va a aportar el significado gramatical. Cuando hablamos del significado gramatical, son los accidentes gramaticales, las personas que realizan la acción, si es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay más. Veamos entonces a qué se refiere con esta estructura de un verbo. El verbo va a partir que tenemos un lexema, que es la parte invariable, la desinencia verbal, que es la parte variable, y la vocal temática, ¿sí? La vocal temática es aquella que denota primera conjugación, si su vocal temática es A, segunda conjugación si su vocal temática es E, y tercera conjugación si su vocal temática es I. ¿Cómo vamos a hacer entonces para identificar el lexema en un verbo? Tenemos aquí un ejemplo, cantaba. El lexema, ¿qué es lo primero que yo voy a buscar? Voy a buscar entonces el verbo en infinitivo. En este caso, el verbo en infinitivo de cantaba es cantar. Yo quito la terminación ar, entonces me queda can. Este es mi lexema. Por lo tanto, al regresarme al verbo, este can es la desinencia verbal, perdón, es el lexema can, mientras que la desinencia verbal es aba. Y la vocal temática, como es cantar, la terminación ar, me indica que pertenece a lo que es la primera conjugación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya así paso a paso. ¿Cómo identificamos el lexema en un verbo? Muy bien. Primero, vamos a buscar el infinitivo del verbo a estudiar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a buscar el verbo que va a terminar en consonante R y vamos a separar lo que es la vocal temática. Miren, el segundo paso es separar vocal temática y después separamos el sufijo de infinitivo R. Todos los verbos terminados en ar, ir son verbos en infinitivo. Entonces, lo que ya decíamos, si la vocal temática es A, pertenece a la primera conjugación, si es E, a la segunda conjugación, y si es I, a la tercera conjugación. Y finalmente separamos el sufijo de infinitivo. Vamos a hacerlo a la práctica. Tenemos el verbo, la forma verbal hacía. Vamos a buscar el lexema. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Buscar el infinitivo de hacía. ¿De qué verbo proviene? De hacer. Quitamos la vocal temática E, quitamos el sufijo de infinitivo ER, entonces me queda AC. Esa es mi lexema, ¿sí? Y lo que sobra, voy a regresar acá, como es hacía, IA, en este caso es la desinencia verbal. Ahora bien, ¿cómo hacer? Termina en ER, la vocal temática es E, que pertenece a la segunda conjugación, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos otra forma que es más sencilla, ¿verdad? Simplemente usted dice, bueno, busco el infinitivo y quito lo que es la terminación ar, er. En el caso acá, beber, quito la terminación er, entonces veo, ese es mi lexema. En cantar, quito la terminación ar y me queda cant. Y ese es mi lexema, que es otra forma también bastante sencilla. Veamos ahora entonces un ejercicio. Vamos a buscar el lexema y la desinencia verbal. Por ejemplo, yo tengo la forma verbal sueñas. Tú sueñas. Busco el infinitivo que es soñar. Voy a quitar la terminación ar, me queda soy. Pero esto es un verbo irregular. Entonces yo voy a respetar esta parte y voy a llegar hasta la letra ñ. Entonces me queda sueñ como lexema. Y la desinencia verbal as. Jugaré. Busco el infinitivo de jugaré, sería jugar. ¿Sí? Quito entonces are, que es la vocal temática del sufijo definitivo, me queda who. Entonces aquí mi lexema sería who y la desinencia verbal haré. Vaya, necesito que usted busque entonces los otros lexemas. Ahí lo puede hacer en el cuaderno, ¿verdad? Para que ya vayamos practicando. ¿De acuerdo? Vamos a tomar un cierto tiempo. ¿Cómo lo harían?
Vale, muy bien. La ventaja es que ustedes pues pueden ir deteniendo el video. Aquí ya tenemos la resolución. Miren, aquí haré. Comimos, busco comer, quito la terminación me regreso al verbo. Sería con, lexema, imos. Escribió, busco el infinitivo, escribir, separo ir, me queda escribe, me regreso en este caso al verbo que estoy analizando, escribe, y después la desinencia verbal o. Canté, cantar. Quitamos are, me queda can't. Me regreso al verbo que estoy analizando, can't, desinencia verbal. Levantaré, levantar. Quito terminación are, me queda levant. Me regreso al verbo que estoy analizando, levant, lexema, haré, desinencia verbal. Haría, nuevamente de hacer, act, pero aquí hay un cambio porque es un verbo irregular. Me queda are y la desinencia verbal ir. Vamos a hablar entonces ahora de las formas no personales del verbo. ¿Por qué se les llama no personales? Porque estos verbos nosotros no podemos identificar por sí solos la persona que realiza la acción. Por ejemplo, un verbo en infinitivo, si yo digo comer, usted no dice yo comer, él comer, ellos comer, ¿verdad? Entonces, no se le puede identificar la persona que realiza la acción, así en gerundio, así en participio. Entonces, cuando hablamos de las formas no personales del verbo son tres, que es el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Cómo vamos a hacer para identificar cada una de estas? Infinitivo, gerundio, NDO, participio, DO, CHO y TO. Miremos los ejemplos. Infinitivo, pensar, tener, vivir. Gerundio, cantando, saltando, viviendo. Y el participio, corrido, hecho, frito. El participio sí tenemos varias formas. Usted no me va a decir. Bueno, de hecho, la palabra frito y freído sí existen, ¿verdad? Eso también ya lo vamos a ir viendo más adelante. Porque cuando usted dice, por ejemplo, he freído plátano, esa es la forma correcta. Pero si usted dice el plátano está frito, no me va a decir el plátano está freído. Entonces, cuando en estos verbos que admiten doble participio, si termina en DO, entonces los vamos a acompañar siempre con el verbo haber. Igual imprimir, usted dice, por ejemplo, he imprimido la tarea. ¿Cuál es la otra forma de imprimir? Impreso. Entonces usted dice, por ejemplo, el trabajo está impreso. Ahí no lo estoy utilizando como el verbo haber, sino que en este caso ya funciona como un adjetivo. Pero más adelante lo vamos a ir viendo, solo para que usted, pues en este caso, vea, ¿verdad? Esas diferencias que nosotros las utilizamos a diario. Veamos entonces este esquema. Recordemos que en este caso estamos hablando del verbo que va a representar, va a expresar una acción, un estado o un proceso. Tenemos las formas las formas personales y las formas no personales. En las formas personales vamos a encontrar estas desinencias. La persona que realiza la acción, primera persona, segunda persona o tercera persona. Primera persona singular, yo. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona singular, tú. Segunda persona plural, ustedes. Tercera persona, esto lo tenemos en el libro, ¿verdad? Tercera persona singular, él, ella. Y tercera persona plural, ellos, ellas. El número, si es singular o plural, lo que estábamos hablando ahorita, tiempo, presente, pasado y futuro. Si la acción se está realizando, ya se realizó o está por realizarse. El modo. El indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo expresa acciones reales, mientras que el subjuntivo expresa una duda o una posibilidad, inclusive un deseo. En cambio, el imperativo, pues, expresa sobre todo una orden, un mandato. Y las formas no personales, que es lo que estábamos viendo acá, tenemos el infinitivo, el gerundio y el participio. En el participio habría que agregar el cho y el to, ¿verdad? Que también son otras formas que nosotros vamos a identificar. Ahora bien, las formas personales del verbo
son dos. Las formas simples porque tienen un solo verbo y las formas compuestas que tienen dos verbos o dos palabras. ¿Verdad? Por ejemplo, formas simples. Nadamos, comíamos, dormiré. Y las formas compuestas siempre vamos a tener el verbo, en este caso, haber conjugado más el verbo que denota la acción en participio. Por ejemplo, hemos nadado. Si usted dice, por ejemplo, había nadado, he nadado. El que estamos cambiando es el verbo haber. Habíamos comido, habré dormido. Entonces, formas simples, un solo verbo que es el que me va a dar la información gramatical y la información del lexema. Y las formas compuestas voy a tener dos verbos donde estas se me van a combinar y vamos a ver esa información. Veamos entonces las formas simples, el modo indicativo. Por ejemplo, en el presente, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. En el futuro, ¿verdad? Yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán. En el imperativo, tú comes. Fíjense que aquí el imperativo es a partir de la segunda persona. Tú come, él coma o usted coma, nosotros comamos, vosotros coméis, comed, perdón, y ellos coman, porque es una orden. Las formas compuestas, por ejemplo, primera persona singular, yo he amado, yo he corrido, yo he vivido. Aquí hay tres ejemplos. Segunda persona singular, tú has amado, tú has corrido, tú has vivido. Tercera persona singular, él o ella ha amado, ha corrido, ha vivido. Nosotros hemos amado, hemos corrido, hemos vivido. Vosotros habéis amado, habéis corrido, habéis vivido. Ellos han amado, han corrido y han vivido. Veamos entonces cómo se logra diferenciar esa estructura en una forma simple y en una forma compuesta. Veamos acá el ejemplo. Comprar. Nosotros vamos a identificar el lexema. Aquí la ventaja es que el verbo está en infinitivo. Simplemente terminamos en ar, comp. No hay desinencia verbal porque hay un sufijo verbal. Los sufijos verbales son las formas no personales. Ar, todos los terminados en ar, ir. Todos los terminados en ndo, yendo, endo. Todos los terminados en do. Todos los terminados en cho. Y todos los verbos terminados en to. ¿De acuerdo? La vocal temática en este caso es a. Veamos entonces ya ahora cantaré. El lexema sería can, porque yo lo vuelvo en infinitivo cantar, ¿sí? Haré desinencia verbal, ahora sí, porque ¿quién realiza la acción? Yo cantaré, que es el que me va a dar esa información. ¿Aquí hay sufijo verbal? No, vocal temática a. Vamos ahora con la parte que a mí me interesa que usted vea, que es la forma compuesta, esa diferencia. ¿Qué acción estamos realizando acá? Pues en este caso estamos utilizando la acción de comprar. Entonces el infinitivo comprar, si yo separo, sería ar. Y aquí es bien fácil, porque como es una forma no personal, ya vi que termina en do, entonces mi lexema es comp. Hasta aquí, ¿verdad? Que ese es el lexema, porque es la acción que yo estoy haciendo. Ahora bien, ¿quién es la desinencia verbal? La desinencia verbal es lo que me va a aportar a mí la información gramatical. ¿Quién realiza la acción? En este caso, e. El sufijo verbal, en este caso de participio, ado, y la vocal temática a. Vale, necesito que usted revise todo esto mientras, para después ya concretar esta parte, por favor.
Vale, muy bien. Compró. Lexema, desinencia verbal, vocal temática A. Hecho. Aquí porque es un verbo irregular, el sufijo verbal sería hecho, ¿sí? Y la vocal temática E, que viene de hacer. Hemos hecho. Miren acá la desinencia verbal, aquí porque es el verbo en participio, no hay ningún problema, no hay persona que realiza la acción, lo que ya decíamos. Entonces acá hemos, nosotros hemos hecho. Viviremos, lexema vivo, porque viene de vivir. Aquí está mi lexema, iremos, como desinencia verbal, bailado, que sería bail, ¿sí? Como lexema, ado, porque también termina en do, que es el participio. No hay persona que realiza la acción, igual acá, saltando, que viene de saltar, sal. Ando, que es el sufijo verbal, y la vocal temática a. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo vayamos manejando, ¿verdad? Vamos, pues entonces ya a la parte de preguntas y respuestas. Recordemos que pues lo podemos hacer a través acá del chat, lo podemos hacer también mañana, ¿verdad? Podemos utilizar esa hora que tenemos en lengua para aclarar dudas. Así que muchas gracias por su asistencia puntual, chicos, y nos seguimos viendo. Feliz día y muchas bendiciones.